El regreso del hombre injustamente condenado. Todo parecía normal hasta que volvió a casa. Después de cumplir 5 años en prisión por un delito que insistía no haber cometido, Tomás Aguilar volvió a su ciudad natal con una mezcla de resignación y sospecha. La condena había destruido su reputación, su empleo y su matrimonio. Pero él siempre sostuvo que fue una trampa, que todo fue parte de un plan más grande de lo que muchos imaginaban. Durante el juicio, su esposa, Marina F., había declarado en su contra. Aunque sus palabras no eran decisivas, su testimonio ayudó a sellar el destino de Tomás. Y mientras él vivía entre barrotes, ella rehacía su vida, o al menos eso parecía. El día de su liberación, Tomás salió con una maleta pequeña y una lista mental: limpiar su nombre, recuperar el tiempo perdido y descubrir la verdad. Apenas unos días después, vecinos de su antiguo barrio notaron algo inquietante. Tomás, antes reservado y amable, comenzó a observar discretamente la casa que un día compartió con Marina. Ya no vivía allí. Ella había vendido la propiedad apenas un mes después de su condena. Sin embargo, algo lo mantenía atado a ese lugar. Las primeras sospechas surgieron cuando se difundió una imagen captada por cámaras de seguridad: Tomás parado frente a la casa durante la madrugada. Sin moverse. Solo mirando. Como si esperara a algo, o a alguien. Mientras tanto, Marina compartía fotos en redes sociales: viajes, cenas, una nueva pareja. Nada parecía fuera de lugar, excepto por un detalle que nadie notó, al menos no todavía. Las cámaras lo grabaron todo. El equipo de producción accedió a fragmentos de audio y video obtenidos por investigadores privados contratados por la defensa de Tomás. En ellos, se escucha una conversación de Marina con su nueva pareja, donde menciona: nunca creyó que lo traicioné, y si lo hizo, ya es demasiado tarde. ¿Una simple confesión emocional o la confirmación de una traición cuidadosamente oculta? Para Tomás, no era coincidencia. Y fue entonces cuando decidió actuar. Primero, alquiló un departamento a pocas cuadras del trabajo de Marina. Luego, abrió un perfil falso en redes para seguir sus movimientos. Comenzó a reconstruir su agenda, identificar con quién hablaba, a dónde iba, cuánto tiempo pasaba con su nueva pareja y en qué momentos estaba sola. Lo más alarmante no fue su vigilancia. Fue su silencio. Tomás no contactó a nadie. No confrontó a Marina. No buscó venganza inmediata. Él esperaba. Pero mientras tanto, recopilaba datos. Fotografías. Horarios. Rutinas. Como si estuviera planeando algo más allá de una simple confrontación. El crimen que conmocionó a todo un país empezó con una promesa silenciosa de justicia personal. En los círculos judiciales, se debate si el encierro puede transformar a un inocente en una bomba de tiempo. Algunos expertos afirman que no fue la prisión lo que cambió a Tomás, sino la traición de quien más confiaba. En los próximos días, algo sucedería que cambiaría el tono del caso. Y en el próximo capítulo, descubriremos cuál fue ese momento. Porque la venganza de Tomás no fue espontánea. Fue escrita, ensayada y ejecutada con una precisión que dejó a todos sin aliento. Una rutina observada, un secreto descubierto. Todo parecía normal hasta que empezó a seguirla. Tomás Aguilar no actuó con rabia, sino con cálculo. Desde que dejó la cárcel, cada paso estuvo guiado por el silencio y la observación. Mientras el mundo seguía creyendo en su culpabilidad, él armaba una historia alternativa, una historia que lo reivindicaría o lo hundiría definitivamente. Durante semanas, Tomás siguió los movimientos de Marina sin levantar sospechas. A través de una cuenta falsa, logró acceder a su círculo social digital. Descubrió que no solo tenía una nueva pareja, Gabriel S., sino que vivían juntos en el mismo departamento que ella compró justo después del juicio. Un dato que, para Tomás, era más que coincidencia, era la pieza que faltaba para entender su condena.
y entonces apareció el mensaje. Una conversación antigua, archivada en una nube que no había sido limpiada. En ella, Marina y Gabriel discutían sobre asegurar la sentencia. Las fechas coincidían con la época del juicio. Las palabras eran ambiguas, pero suficientes para despertar alarma. Si él cae, no volverá por años. Confía en mí, todo va a salir como planeamos. Las cámaras no lo captaron, pero el algoritmo sí. Usando herramientas de recuperación digital, Tomás restauró conversaciones, fotografías y correos que Marina pensó haber borrado. Allí encontró más que recuerdos, halló pruebas. Correos electrónicos donde ella se comunicaba con el fiscal del caso fuera de los canales oficiales. Fotografías junto a Gabriel antes de su testimonio, en días en que ella juraba no conocerlo. Para Tomás, eso era todo lo que necesitaba. Pero no fue a la policía. Tampoco contrató abogados. Él quería otra cosa, quería que Marina supiera que él sabía. Una noche, dejó en la puerta del edificio de Marina un sobre con una única frase escrita a mano, ¿y si todo se supiera? No firmó. No llamó. No hizo ruido. Pero Marina entendió el mensaje. Y cambió su rutina. Dejó de publicar en redes. Cambió de camino al trabajo. Pidió licencia médica por estrés emocional. La prensa aún no sabía nada. Pero en el fondo, el caso estaba a punto de renacer. Lo que nadie sabía era que Tomás tenía más. Un audio, grabado por error en una llamada que Marina creyó haber colgado. En él, se escucha a Gabriel decir, si él sale, estamos perdidos. Tendríamos que desaparecer. El tono no es de miedo. Es de urgencia. Con ese material en mano, Tomás hizo su jugada final, filtró todo a un periodista local que, años atrás, dudó de su inocencia. El archivo llegó de forma anónima. Pero bastó una escucha para que el reportero lo reconociera. En menos de 24 horas, los medios retomaron el caso. Y con ellos, llegó la presión. El fiscal del caso fue suspendido preventivamente. Se reabrió el juicio. Marina y Gabriel fueron citados a declarar. Y por primera vez, Tomás habló. Pero lo que dijo en su declaración pública sorprendió incluso a quienes lo apoyaban. No busco justicia. Ya la conseguí. Ahora quiero verdad. Y en el próximo capítulo, veremos cómo esa verdad, al fin revelada, escondía algo aún más perturbador. Mentiras cruzadas, verdades silenciadas. No buscaba justicia, pero lo que encontró fue algo más oscuro. La reapertura del caso Aguilar atrajo la atención nacional. Los principales titulares de los periódicos decían, hombre condenado injustamente descubre traición en su propio juicio. Pero entre bastidores, la tensión aumentaba con cada nueva prueba que se descubría. Cuando Marina y Gabriel fueron llamados a declarar, surgieron nuevas contradicciones. El testimonio de Marina durante el juicio original afirmó que descubrió por casualidad la presunta participación de Tomás en la desaparición de su compañero de trabajo, delito por el que fue condenado. Sin embargo, nuevas grabaciones obtenidas por el periodista revelaron que Marina había mentido a la policía desde el principio, omitiendo detalles de su relación con Gabriel, el verdadero culpable de la desaparición. Todo parecía normal, hasta que se encontraron con mensajes antiguos. Los mensajes extraídos de una copia de seguridad automática del teléfono de Gabriel revelaron una intensa conversación entre él y Marina el día antes de la desaparición de su colega. La conversación giraba en torno a un secreto compartido, algo que debía resolverse antes de que Tomás se fuera de casa. El tono de los mensajes lo dejaba claro, había un plan. Y fue entonces cuando la fiscalía comenzó a revisar el caso de la desaparición de su compañero de trabajo. La ubicación del celular de Gabriel indicaba que había estado en la escena del crimen antes de que llegara la policía, un hecho nunca mencionado en el juicio anterior. La cronología oficial era errónea. Y con eso, la coartada de Marina se desmoronó. Pero todavía faltaba algo.
Fue entonces cuando una excompañera de Marina, que había guardado silencio durante casi 6 años, decidió hablar. En su testimonio, reveló que Marina ya había hablado de la posibilidad de deshacerse de Tomás mucho antes del crimen. Fueron comentarios velados, disfrazados de bromas, pero que ahora parecían proféticos. El silencio de este testigo se rompió y con él, la versión de Marina empezó a desmoronarse. Todo parecía normal, hasta que la historia ya no coincidía. Con base en estas revelaciones, el tribunal autorizó un nuevo análisis del cuerpo del colega desaparecido. La nueva autopsia, realizada por peritos independientes, reveló una fractura de cráneo incompatible con la supuesta pelea que Marina había relatado. La hipótesis de que Tomás hubiera actuado solo era insostenible. De hecho, las pruebas apuntaban a una segunda persona, alguien que conocía bien el funcionamiento interno de la víctima. Alguien como Gabriel. Mientras tanto, Tomás permaneció en silencio. No por miedo, sino por convicción. Para él, la venganza ya había comenzado en el momento en que la verdad empezó a salir a la luz. Su silenciosa presencia en las audiencias, su mirada directa hacia Marina y Gabriel, causaban más incomodidad que cualquier amenaza explícita. ¿Pero qué haría con todo esto? En el siguiente capítulo, la historia da un giro, Gabriel se derrumba y rompe su pacto de silencio. Y lo que revela, cambia todo lo que creíamos saber sobre el caso. El colapso rompe el silencio. Una confesión inesperada y un giro que nadie vio venir. La creciente tensión durante las audiencias no pasó desapercibida. Las miradas desviadas, las largas pausas antes de responder y los susurros de los abogados en el pasillo eran señales de que algo estaba a punto de suceder. Y cuando llamaron a Gabriel de nuevo a declarar, todo se desmoronó. Ante la presión de la fiscalía y las nuevas pruebas digitales, Gabriel se derrumbó emocionalmente. El hombre, que hasta entonces había mantenido una imagen controlada y distante, no pudo resistirse a confrontar las pruebas. Su confesión comenzó con una breve frase. Fue idea de ella. Durante casi 2 horas de testimonio, Gabriel reconstruyó una versión de los hechos que desmanteló por completo la versión oficial del crimen. Afirmó que Marina lo había planeado todo, desde la desaparición de su compañera de trabajo hasta la manipulación de las pruebas que incriminaban a Tomás. Según Gabriel, Marina temía perder la custodia de su hijo en una disputa familiar y creía que Tomás, su entonces esposo, la perjudicaría en el proceso. Para evitarlo, necesitaba que lo consideraran peligroso, inestable o, mejor aún, un delincuente. La estrategia, involucrarlo en un caso de persona desaparecida. Con detalles fríamente calculados, Marina comenzó a controlar la rutina de su compañera de trabajo, quien también había amenazado con revelar un secreto suyo en el entorno corporativo. Con la ayuda de Gabriel, le tendieron una trampa. El encuentro accidental la noche del crimen, la falta de cámaras en la entrada lateral del edificio y la huella dactilar de Tomás en una taza en la escena fueron elementos infiltrados. La revelación fue abrumadora. Todo parecía normal, hasta que alguien dijo la verdad. Tomás, quien había guardado silencio desde su liberación, solo confirmó lo que ya parecía obvio, lo habían utilizado. Y ahora, con Gabriel dispuesto a testificar contra Marina a cambio de una reducción de condena, el tribunal tenía ante sí un nuevo escenario. El verdadero delito no era solo asesinato, era conspiración. Mientras tanto, Marina desapareció de las noticias durante 72 horas. Sus abogados renunciaron. La familia se negó a hacer declaraciones. Su última aparición pública había sido ante el tribunal, con una actitud segura que ahora contrastaba con el silencio absoluto de sus defensores. Pero la justicia tenía prisa. Con base en las nuevas pruebas, se emitió una orden de arresto temporal contra Marina Aguilar por obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas y participación indirecta en un homicidio. La policía la localizó en una pequeña casa de campo a las afueras de la ciudad, escondida bajo el nombre de su hermana. El arresto fue grabado discretamente con cámaras corporales y se viralizó en cuestión de minutos.
Y entonces llegó el momento más esperado del juicio, el enfrentamiento entre Tomás y Marina, en el mismo tribunal donde años antes ella lo condenó con sus palabras. ¿Qué diría Marina en su defensa? ¿Y qué más tenía Gabriel que revelar? En el siguiente capítulo, nos adentramos en el trasfondo del juicio final. La tensión aumenta, y un último secreto amenaza con cambiar el veredicto. El último testimonio. El testimonio final, y una revelación que lo cambia todo. La sala del tribunal estaba abarrotada. Medios internacionales, expertos legales y el público presenciaron cada segundo de la audiencia. El caso, previamente tratado como un simple crimen pasional, adquirió ahora las proporciones de una astuta trama de manipulación judicial, fraude y venganza. Y en el centro de todo persistía una pregunta: ¿quién estaba diciendo la verdad? El juicio de Marina Aguilar comenzó con una nueva acusación formal, homicidio por instigación indirecta. La fiscalía alegó que, aunque ella no había cometido el crimen, Marina había orquestado cada paso del proceso y, peor aún, había culpado a un hombre inocente. Con Gabriel actuando ahora como testigo clave de la fiscalía, su testimonio adquirió una importancia decisiva. En una sesión a puerta cerrada, reveló mensajes de texto intercambiados con Marina en los meses previos al crimen. En uno de ellos, Marina dijo: una solución limpia. Que parezca accidente. Que parezca de él. Las pruebas se acumulaban. Las grabaciones de audio recuperadas por peritos forenses revelaron conversaciones grabadas sin el conocimiento de Marina, en las que ella sugería maneras discretas de salir de un problema doméstico. Estas grabaciones, combinadas con el testimonio de Gabriel y el análisis de los archivos digitales manipulados, formaron un panorama completo de la conspiración. Pero faltaba una pieza. Un solo elemento que pudiera decidir el destino de Marina ante el jurado. Y entonces, apareció. Un excompañero de la empresa tecnológica donde trabajaban Marina y Gabriel presentó documentos internos que nunca se habían entregado al tribunal. Se trataba de correos electrónicos archivados por razones de seguridad, que revelaban un intento de chantaje por parte de la víctima del delito original, un hombre que amenazó con exponer la falsificación de informes y la malversación de fondos del proyecto por parte de Marina. Motivo, oportunidad y manipulación. Todos los elementos estaban presentes. Todo parecía calculado, pero nadie sabía hasta qué punto. Estos nuevos documentos confirmaron que Marina había iniciado contacto con Gabriel no por un interés romántico, como se creía, sino por conveniencia. Necesitaba a alguien que confiara en ella, que la siguiera ciegamente. Y en Gabriel encontró al cómplice ideal, emocionalmente frágil, apasionado y fácilmente manipulable. Durante su testimonio final, Tomás, por primera vez en todo el proceso, habló ante el público. No me quitaron solo mi libertad. Me quitaron a mi hijo. Me quitaron mi vida. Sus palabras, firmes pero contenidas, cerraron el quinto capítulo con la fuerza emocional que le había faltado hasta entonces. El veredicto estaba cerca. En el siguiente capítulo, concluye el juicio. Se leen las sentencias. Pero un último suceso inesperado amenaza con cambiarlo todo en el último minuto. La última mentira. Una confesión inesperada y un giro que nadie vio venir. El tribunal esperaba con ansias el veredicto. Todas las miradas estaban puestas en el jurado. Tras semanas de testimonios, pruebas técnicas, contradicciones y revelaciones impactantes, se esperaba un fallo claro y definitivo. Marina Aguilar mantuvo la mirada fría. Desde el inicio del juicio, se había negado a aceptar cualquier tipo de acuerdo con la fiscalía. Negó todas las acusaciones, incluso ante las pruebas que la situaban en el centro de la manipulación. Pero a las 11:14 de esa mañana, algo cambió. Antes de que el juez leyera la sentencia, Marina se levantó y pidió la palabra. El silencio invadió la sala. Lo que vino después fue una confesión parcial, pero suficiente para cambiar el curso del caso. Admitió que había iniciado el plan para librarse de un problema y que había usado emocionalmente a Gabriel para ayudarla.
Sin embargo, afirmó que nunca pensó que él realmente cometería el crimen. Según Marina, Gabriel actuó por su cuenta, llevado por un impulso emocional que ella nunca planeó. Era demasiado tarde para revertir el proceso. Pero la confesión añadió una nueva capa a la narrativa, que ambos estaban atrapados en un ciclo de manipulación mutua, donde el amor, el odio, la culpa y el egoísmo se fundían en un plan que se descontroló. O crime que parecía ter un autor, agora tina dois rostos. Y una historia detrás más oscura que nadie imaginó. El juez, ante la confesión, confirmó el cargo principal contra Marina, pero conmutó la pena. Fue condenada a 32 años de prisión por homicidio indirecto, conspiración y fraude procesal. Gabriel, quien había cumplido 8 años antes de la revisión del caso, fue absuelto formalmente del cargo de asesinato, pero condenado a 2 años por obstrucción y ocultación de pruebas, pena que ya se consideraba cumplida. Thomas salió de la corte como un hombre libre, pero no ileso. La prensa, que durante años lo había etiquetado como el asesino a sangre fría de la esposa infiel, ahora lo veía como víctima de un sistema defectuoso y de una trama construida con cruel precisión. El documental termina con una poderosa narración. Durante años, todos creyeron saber quién era el monstruo. Pero la verdad, tenía más de una cara. En las escenas finales, vemos imágenes de la antigua casa de la pareja, ahora vacía, con correo amarillento y una foto enmarcada de Tomás y Gabriel de niños. Ha pasado el tiempo, pero las cicatrices persisten. Y entonces, la inevitable pregunta: ¿cuántas verdades todavía se esconden tras las apariencias que elegimos creer? Suscríbete si te gustó este final y activa la campanita.